Este es el segundo del ciclo de conferencias con el que contamos con el doctor y catedrático Enrique Cantera Montenegro, que tenemos el placer de contar con él. Como es la segunda conferencia, pero la primera hubo gente que no pudo conectar, si me lo permitís, lo vuelvo a introducir. Es profesor titular de la Universidad de Historia Medieval, del Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que se formó en la Universidad Complutense, en la que nos hemos formado tantos, e hizo su doctorado también en Historia Medieval en la Universidad Complutense. Es especialista de alguna manera en estudios judíos y también musulmanes, pero lo que le hemos pedido un poco que nos ayudes a entender el judaísmo, la influencia que tiene el judaísmo también en el cristianismo. El primero del ciclo que nos comentó la semana pasada habló de las fiestas judías y bueno, nos quedamos todos un poco impresionados por la importancia que tiene y por la correlación también que tiene con el mundo cristiano, que son muy particulares. Bueno, es bueno conocerlo. Nosotros teníamos la reflexión de decir, bueno, Jesús conocía todas estas fiestas, conocía muy bien el mundo judío, pero no es que lo conociera, sino es que lo respetaba a rajatabla, no cumplir toda su ley. Era también lo que en la semana pasada justo coincidimos con la Virgen Niña y decimos, esto es lo que vivía ella. O sea, todo este entorno es el que le rodeaba a ella y son las costumbres que ellos tenían y, por supuesto, de San José. Bueno, hoy vamos a centrarnos, hablamos del sábado y de las grandes fiestas del calendario litúrgico judío, y hoy vamos a centrarnos en el análisis de la sinagoga y los objetos de uso litúrgico, que, bueno, quizá algunos los conocemos y otros pues a lo mejor resultan un poco más extraños o más desconocidos, y veremos también cómo la sinagoga, aunque con diferencias notables con relación a la iglesia cristiana, pues tiene también otras cosas que son muy similares, aunque bueno, pues su trasfondo sea muy diferente del judaísmo que el cristianismo. La sinagoga es una de las instituciones absolutamente fundamentales del judaísmo. En la Edad Media era el edificio más importante de la judería, del barrio judío. No faltaba en ninguna comunidad judía de cierta importancia, e incluso en las comunidades más numerosas era frecuente la existencia de más de una sinagoga, como es el caso de Toledo, donde veíamos antes la sinagoga de Nuestra Señora de Tránsito. En Toledo había hasta 9 o 10 sinagogas documentadas en época medieval. Para poder levantar una sinagoga es necesario contar con al menos 10 judíos varones mayores de 13 años, porque es el número mínimo de feligreses que es necesario para que los judíos puedan hacer la oración comunitaria. Ese número mínimo es lo que se conoce con el término hebreo de minyan, que quiere decir precisamente eso, número. Y eso es muy importante. Las mujeres pueden participar en el culto de la sinagoga y de hecho con frecuencia participan, pero no cuentan para la constitución del minyan. Eso tiene que ser 10 varones mayores de 13 años. El término sinagoga procede del griego sinagogue, que quiere decir congregación o asamblea. En hebreo se denomina Bet Ha-Knesset, que es casa de la asamblea, en definitiva. Es como en definitiva se llama el Parlamento de Israel, ahora la Knesset, ¿no? Pues la asamblea. Y el significado de sinagoga es muy similar, por tanto, al de nuestra eclesia o iglesia. La sinagoga constituye el auténtico núcleo de la vida comunitaria de los judíos, especialmente en aquellos territorios en los que los judíos constituyen una minoría en el conjunto de la sociedad. Y la sinagoga cumple diversas funciones en el marco de la comunidad. En primer lugar, y lo prioritario, lo más importante, es el centro del culto judío, en particular después de la diáspora. Cuando los judíos salen de Tierra Santa, se dispersan por todo el mundo, como veíamos la semana pasada, por el Próximo Oriente, incluso por Europa, y el templo queda sustituido, se produce la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y entonces la sinagoga pasa a ser el centro del culto judío por excelencia.
La sinagoga también en época medieval albergaba los centros de instrucción comunitarios, en particular la yeshiva. La yeshiva, que es una academia para la formación en la Biblia y en el Talmud por parte de los judíos varones. Por este motivo, algunas sinagogas se conocen con el nombre de Bet HaMidrash, que quiere decir casa de estudio, porque es también un centro de estudio. Y asimismo, en tiempos medievales, la sinagoga también acogía las instituciones caritativas y benéficas, en particular un hospital para judíos pobres, para judíos forasteros, que solían tener todas las comunidades judías de época medieval, las comunidades judías de cierta importancia, lógicamente. Y en último lugar, la sinagoga era el lugar de reunión, el principal lugar de reunión para la comunidad judía y donde se celebraban las asambleas públicas que interesaban a toda la comunidad. En ella, por ejemplo, se hacía la elección y el juramento de los magistrados de las comunidades, se aprobaban los nuevos estatutos para la comunidad judía, se publicaban los bandos reales, se leían en la sinagoga los bandos reales, se realizaba la distribución de los tributos que correspondían a la sinagoga, a la comunidad judía, se distribuían también en la sinagoga entre todos los judíos, y se celebraban diversas asambleas de carácter judicial o de carácter comunitario. Por tanto, el papel de las sinagogas no es solo el de un centro religioso, de una casa de oración, es su función más importante, pero no es la única, son también centros de estudio y de reunión de la comunidad. Y en ese sentido no tenemos que perder de vista que también en época medieval, cuando todavía las localidades no contaban con una casa de ayuntamiento, pues las reuniones del concejo, de la comunidad, se solían realizar siempre en el atrio de las iglesias. Pues también la iglesia como centro también de reunión para la comunidad, lo mismo que era también la sinagoga. Existen distintas teorías acerca del origen histórico de la sinagoga. ¿Cuándo surge la sinagoga? La teoría más aceptada en la actualidad es la que remonta el origen de la sinagoga a las asambleas de carácter litúrgico que se celebraban en Babilonia con motivo del exilio de Babilonia, en el siglo VI a.C., cuando los judíos fueron deportados a Babilonia. Y aquí se reunían en unas asambleas en las que celebraban la liturgia judía. Aunque no se conoce en qué consistía exactamente la liturgia de la sinagoga en época primitiva, da la impresión de que tenía una relación bastante estrecha con el culto que se practicaba en el templo de Jerusalén. Lo mismo que en el templo había dos sacrificios diarios, uno por la mañana y otro por la tarde, parece que en la sinagoga había también dos momentos de reunión para la oración comunitaria. Desde un primer momento, el rasgo más significativo de la liturgia de la sinagoga y que la distinguía de la liturgia del templo, es decir, era similar pero tenía diferencias, es la lectura de la Torá. O sea, la lectura de lo que es nuestro Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Esto se realizaba fundamentalmente en la sinagoga y se realizaba también una lectura de los libros de los profetas. Y asimismo solía haber también, después de la lectura de la Sagrada Escritura, solía haber una interpretación por parte del rabino o de algún sabio de la ley. La lectura de la Biblia iba precedida y seguida también de la recitación de ciertas oraciones, a las que luego también haré referencia, y ya hablábamos de ellas la semana pasada, como es la Shema Yisrael, escucha Israel, que es la oración fundamental, una especie de credo para los judíos, y luego también la famosa oración de las 18 bendiciones. Por tanto, la sinagoga es el lugar en el que la comunidad se reúne para orar y para recibir también instrucción religiosa. Y después de la destrucción del templo de Jerusalén, como digo, en el 70 después de Cristo, el segundo templo, el primero había sido destruido por los babilonios en el 586 a.C., después de la destrucción del segundo templo, la sinagoga se convierte en todas las localidades donde había sinagogas en un centro de vida cultural y de vida social para la comunidad. Desde los primeros tiempos, la organización de la sinagoga distinguía entre el presidente de la sinagoga, el arquisinagogo, que en hebreo se conocería como Rosh HaKnesset, es la cabeza de la asamblea, lo que quiere decir Rosh HaKnesset, y luego un personal de servicio en el que destacaba
En primer lugar y fundamental, el Hassán. El Hassán, que es el cantor, el que iniciaba siempre la oración litúrgica en la sinagoga, que puede ser realizada por cualquier varón mayor de 13 años, pero siempre el que la inicia es el Hassán. Los rabinos en los primeros tiempos no tenían un cargo específico en la liturgia, eran más bien los que se encargaban de practicar la justicia con arreglo a la halaká, que es las secciones del Talmud de carácter más jurídico. Y ya solamente desde el siglo XIX es cuando el rabino tiene unas funciones administrativas y pastorales muy similares a los de los sacerdotes de la Iglesia cristiana, tanto de la católica como los pastores en la Iglesia protestante cristiana. Pero esto es a partir del siglo XIX. Y luego también había otros cargos subalternos en la sinagoga, como está, por ejemplo, el shamash, que literalmente quiere decir servidor, que venía a ser una especie de sacristán. Y luego existía también, muy importante, otros dos funcionarios de la sinagoga, que eran el shoek, que es el que se encargaba de degollar los animales con arreglo al rito propio de los judíos, que veremos en la próxima conferencia, y luego el bodek, que era el que tenía que explorar internamente a los animales para ver que no tuviera ningún defecto, porque cuando un animal tiene un defecto, los judíos no lo pueden consumir. Claro, cuando es un defecto externo, pues es muy fácil observarlo. El problema es cuando es un defecto interno, y eso se encargaba el bodek de explorar. Por lo que se refiere a la liturgia de la sinagoga, tal y como se configuró en el judaísmo, primitivo, como una liturgia complementaria de la del templo, consta principalmente de tres elementos, que son, en primer lugar, la lectura de la Biblia, fundamentalmente de la Torá o Pentateuco; en segundo lugar, la interpretación de la lectura; y en tercer lugar, la oración comunitaria. Ya me he referido brevemente a ello, ahora lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento. Bien, en cuanto a la lectura de la Biblia, originariamente en el rito de Palestina, porque hay dos grandes escuelas en el judaísmo antiguo, son la de Palestina y la de Babilonia. En el rito de Palestina, la Torá se leía en una lectura continua a lo largo de un ciclo que duraba 3 años y medio. Es decir, se iniciaba y duraba 3 años y medio hasta que se completaba la lectura de la Torá. En cambio, en Babilonia, el ciclo de lectura de la Torá era de tan solo 1 año, como es entre nosotros también en el cristianismo. Y este es el que se impuso finalmente, el rito o la tendencia de Babilonia, y ahora los judíos, desde hace ya muchos siglos, pero en la actualidad igual, tienen un ciclo de lectura litúrgica de la Torá de 1 año. Y a este fin se divide en 54 secciones que en hebreo se conoce como parashá en singular, parashiyot en plural. Son 54 secciones a lo largo de todo el año. La lectura continua de la Torá se realiza los sábados, los lunes y los jueves. Y los sábados, los días de fiesta y también los días de ayuno fundamental a los que hacía referencia la semana pasada, sobre todo el día de Yom Kippur, esta lectura de la Torá se completa también con otros textos escogidos de los libros de los profetas, y también en determinados días de fiesta se escogen también otros pasajes específicos de la Torá para leerlos en esos días. Por lo que se refiere a la interpretación de la lectura, después de la lectura de los textos que están prescritos para ese día, se suele realizar un comentario, en forma de homilía, que tiene un carácter fundamentalmente instructivo para los fieles. Y en tercer lugar, el tercer de la liturgia de la sinagoga es la oración comunitaria. Ya decía hace un momento que las oraciones principales son la Shema Israel, es esta que empieza: escucha Israel, el Señor es uno, porque son unos versículos del libro del Deuteronomio, y lo que pretende manifestar ante todo es la unicidad de Dios. Dios es uno. Y luego está la oración de las 18 bendiciones, que se conoce también con el nombre de Amidá, que literalmente quiere decir de pie, porque es una oración que se recita todos los días en cada uno de los 3 tiempos de oración que hay en la sinagoga.
Hoy día están unificados en dos. Está el oficio matutino y el oficio vespertino. Antes había un oficio intermedio, que era el de mediodía, después de comer, pero se ha unificado con el de la tarde. Bueno, pues esta oración de las 18 bendiciones se recita tanto en la oración matutina, conocida en hebreo como Shacharit, y después en la oración vespertina, que es Ma'ariv. Como decía antes, como en el templo había dos sacrificios diarios, en la sinagoga inicialmente había 3 oficios, ahora se han unificado en 2. Los sábados y los días de festivos, este esquema de oración se amplía, como decía hace un momento, o se cambia, pero siempre se recita la oración de las 18 bendiciones. Y luego algunos días festivos, como el día del perdón, es decir, el día del Yom Kippur, el día del Año Nuevo, que recordáis que era el día de Rosh Hashanah, donde se celebra el comienzo del año judío, pues para dar un realce mayor a la liturgia, se recitan unos himnos poéticos que se conocen en hebreo con el nombre de Piyut, en plural de Piyutim. Vamos a ver ahora, ya hemos visto la liturgia, vamos a ver ahora cómo se configura la sinagoga desde el punto de vista del edificio, constructivamente. Los restos arqueológicos más antiguos de sinagogas se han localizado no en Tierra Santa, no en Israel, sino en la diáspora. Por ejemplo, en Alejandría, en Egipto, en la isla de Delfos, y corresponden a los siglos III y II a.C. Los restos, tanto documentales como arqueológicos más antiguos que se han conservado de sinagogas en Tierra Santa, en Palestina, son ya del siglo I después de Cristo, son de época romana y presentan diversas estructuras. Por ejemplo, tenemos la sinagoga galilea de Cafarnaúm, que recordaréis que por los evangelios frecuentaba a Cristo y donde además precisamente tuvo algunos problemas, porque siempre Jesús decía que no era bien recibido en Cafarnaúm. Bien, pues en Cafarnaúm es una de las sinagogas más antiguas que se conservan y se estructuran en tres naves, una nave central más ancha, como podéis ver ahí, y luego 2 laterales bastante estrechas. Esto suele ser lo habitual en las sinagogas, también en las de época medieval. Había un número impar de naves, en alguna ocasión había 5 naves, por ejemplo en la de Santa María la Blanca de Toledo, pero lo más habitual es que fueran de tres naves o de una sola. Las sinagogas medievales y de los tiempos modernos se suelen acomodar a los gustos arquitectónicos del tiempo y del lugar correspondiente. Es decir, no existe un estilo arquitectónico propiamente judío, sino que en zonas de influencia musulmana pues siguen el arte islámico, en zonas cristianas pues siguen el arte propio de la época, fuera el arte de las iglesias románicas o fuera el arte de las iglesias góticas posteriormente. En la España cristiana, pues siguieron bastante el gusto de la España islámica. Entonces, como veis, esto pues, se asemeja bastante a una mezquita, ¿no? Es la sinagoga mayor de Toledo, luego convertida en iglesia después de la expulsión, y que recibe el nombre de Santa María la Blanca. Y esta sinagoga es de 5 naves, es una de las pocas sinagogas de 5 naves. En cumplimiento de lo ordenado por el Talmud, la sinagoga solía ser el edificio más destacado de la judería, el más alto también. Y el interés que ponían los judíos por hacer sus sinagogas más grandes, más suntuosas, pues debió ser tal en los tiempos medios de la Edad Media, es decir, en torno al siglo XIII, que algunas disposiciones de los papas y de los reyes trataron de poner algunos límites en este empeño constructivo que tenían los judíos, de tal manera que las sinagogas no fueran superiores a las iglesias cristianas más próximas ni en altura ni en magnificencia. Esto mismo lo vemos, por ejemplo, en un texto del rey Alfonso X de Castilla, Alfonso X el Sabio, que se contiene en el Código de las 7 Partidas, y que dice: sinagoga es lugar donde los judíos hacen oración. E tal cosa como esta non pueden facer nuevamente en ningún lugar de nuestro señorío a menos de nuestro mandado. Es decir, que no pueden construir una sinagoga nueva sin la previa autorización del rey. Pero las que habían antiguamente, es decir, las que ya tenían, si acaeciese que se derribasen, puedenlas facer e renovar en aquel suelo mismo así como se estaban,
en no las alargando ni las haciendo pintar. Es decir, tendrían que construirlas en el mismo sitio que ocupaban, no pudiendo hacerla más grande. En la sinagoga, que de otra guisa fuese fecha, debenla perder los judíos e ser de la iglesia mayor del lugar do la ficiesen. Es decir, si no cumplen lo que se les manda, pues perderían ese edificio. Desde este momento los judíos quedaron obligados a cumplir estas normas para la construcción de sus edificios, y eso llevó a que poco a poco, sobre todo en lo que respecta al aspecto exterior, pues las sinagogas fueran bastante sencillas, en todo lo que respecta al aspecto exterior. Pero, sin embargo, por lo que se refiere al aspecto interior, como vamos a ver, es muy diferente. Quizá una excepción en lo que se refiere al aspecto exterior de la sinagoga es el de la sinagoga que teníamos en la primera imagen, que es la de Shemuel Halevi, que era un personaje que colaboró, un tesorero que colaboró estrechamente con el rey Pedro I de Castilla a mediados del siglo XIV, y que luego se convirtió en iglesia cuando fueron expulsados los judíos, en la iglesia de Nuestra Señora del Tránsito. Bueno, esta es una gran sinagoga que quizá es la excepción de esta construcción de sinagogas nuevas, y que tuvo la autorización por parte del rey Pedro I el Cruel de Castilla, probablemente por esa tan estrecha relación que tenía con su tesorero Shemuel Halevi. Pero, como decía, si el aspecto externo de las sinagogas es bastante sencillo, no hay pórticos con esculturas como pasa en las iglesias cristianas. Sin embargo, en el interior sí que se decora mucho, siguiendo para ello la tradición del mundo islámico. Las paredes se recubren con yesería, con estucos cincelados, y asimismo se escriben algunos versículos de la Torá, que son esas franjas que veis horizontales en color rojizo, que tienen versículos de la Torá, de forma similar a lo que sucede en las mezquitas musulmanas, donde hay también versículos del Corán. Y luego predominan la decoración de carácter vegetal, como veis ahí, pues, algunas hojas, algunas plantas, y luego la techumbre suele ser siempre a doble vertiente, pero en algunas ocasiones, sobre todo en las grandes sinagogas como esta de Shemuel Halevi, pues se construyen unos bellos artesonados como este, que es una auténtica preciosidad, al margen de que esté iluminado y parezca más bonito, pero realmente es de una magnificencia señalada. Bien, el acceso a la sinagoga se hacía normalmente a través de una puerta principal, en tanto que había otra puerta secundaria para el acceso de las mujeres. Las mujeres tienen que acceder a la sinagoga por una puerta distinta de los varones. Algunas sinagogas españolas, como esta, que es la antigua sinagoga mayor de Segovia, luego también convertida en iglesia, pues tenían un pequeño patio o jardincillo de entrada, aunque lo fundamental es la sala de oración de mayor o menor tamaño, de una planta generalmente rectangular pero casi cuadrada, y la sala de oración se divide, como decía antes, en un número impar de naves, generalmente una o tres, aunque podría haberlas también de 5. Y la sinagoga se dispone en función de 3 elementos principales, que lo vamos a ver quizá aquí mucho mejor. Los 3 elementos principales son el espacio para es el receptáculo para los rollos de la Torá, es lo que se llama el Arón HaKodesh, o el santuario, el Arca Santa. Después tenemos aquí en el medio la bimá, que es la tribuna desde la que se lee la Torá, y luego aquí los asientos de los fieles. Y aquí arriba la tribuna para las mujeres. Bueno, vamos a verlo ahora con más detenimiento. El lugar más importante de la sala de oración es el receptáculo para guardar los rollos de la Torá. Se conoce, como decía hace un momento, como el Arca Santa, en hebreo Arón HaKodesh, o el santuario. Esto se utilizaba más entre los judíos españoles, los sefardíes, se conoce con el nombre de Jekar, que quiere decir santuario. Bien, es una especie de armario estrecho con puertas que suele estar en alto para que cuando se abre este armario, pues los fieles puedan ver los rollos de la Torá, que están siempre colocados de pie. Este armario se confecciona normalmente con elementos sólidos, materiales sólidos, con el fin de garantizar más la seguridad de los rollos.
En su aspecto exterior lo que quiere imitar es el lugar donde se guardaba el Arca de la Alianza en el Templo de Jerusalén. El arca se suele instalar siempre en un pequeño nicho, una especie de ábside, que se coloca siempre en el muro orientado hacia Jerusalén. Es lo mismo que sucede en las iglesias cristianas, donde, bueno, ahora quizás existe más libertad al respecto, pero al principio siempre se orientaba hacia Jerusalén, hacia Oriente. Los rollos de la Torá son el bien más preciado de la comunidad judía, por lo que se procura que el Arca Santa sea siempre lo más suntuosa posible. Los rollos se guardan en el arca, como acabo de decir, de pie, dentro de unos estuches de madera, en ocasiones no son de madera, son metálicos, y se envuelven en unos tejidos que se procura que sean de calidad, como estos que veis ahí, que es lo que se conoce como la mapá. Y luego tienen por la parte inferior unas empuñaduras, que veis ahí en la parte inferior, unas empuñaduras que son con las que se levantan para trasladarlas o para conducirlas procesionalmente por la sinagoga. Y luego en la parte superior tienen una especie de bolas, que pueden ser de madera o metálicas, que se conocen en hebreo con el nombre de tapujín o rimomín, que quiere decir manzanas o granadas, porque, bueno, recuerdan vagamente a una manzana o a una granada. Y luego termina en lo que se llama la corona de la Torá, esto de aquí arriba, que luego me referiré a ello con un poco más de detalle. Bien, a imitación del velo del templo, el Arca Santa se cubre siempre con un velo, con una pequeña cortina, que es lo que se conoce en hebreo como paroquet. Bien, ¿veis lo que decía antes, la similitud de la iglesia con la sinagoga, como el Arca Santa viene a equivaler a nuestro sagrario, donde se deposita el Santísimo. Y aquí en la sinagoga es el Arca Santa donde están los rollos de la Torá. Y luego, lo mismo que nuestro sagrario, ahora ya se utiliza menos, pero el sagrario tradicionalmente tenía también un velo, una cortina. Lo mismo sucede con el Arca Santa de la sinagoga, que tiene también un velo o una cortina, que suele estar decorada con algunas inscripciones hebreas, como veis en la parte inferior, o con algún símbolo propio del judaísmo, como es la estrella de David, que aparece ahí en la parte central. Y luego, aunque en este caso no es así, en la parte superior suele llevar con frecuencia una banda, una franja horizontal, normalmente de color amarillo, que recuerda a la plancha de oro que cubría también el Arca Santa en el Templo de Jerusalén. Ante el Arca Santa, este es otro ejemplo de paroquet también, de cortina o velo del Arca Santa. Y luego siempre ante el Arca Santa hay una lámpara de aceite que se conoce en hebreo con el nombre de Ner Tamid, que quiere decir luz perpetua, y que, bueno, es el equivalente también a la lámpara que está también en el sagrario, en la iglesia cristiana. Tiene la función tanto de honrar también con la luz a los rollos de la Torá, como también es un símbolo de la luz que los rollos de la Torá, que la Torá en definitiva proyecta sobre los fieles. Esta lamparilla se conocía entre los judíos españoles de época medieval como lámpara de Shabbat, y suele estar colgada del techo, pudiendo ser de vidrio o de metal. En este caso, por ejemplo, es de metal. Esta es la sinagoga de Lisboa, como ahí se indica. Otro de los elementos fundamentales de la sala de oración de la sinagoga es la bimá. La bimá es la tribuna, una tarima de madera de forma cuadrangular, ligeramente elevada, como veis aquí, y que sobre ella se coloca un pupitre, que veis aquí en esta zona, un pupitre que se conoce en hebreo como amud, que está también revestido de tejidos que se procura que sean tejidos de calidad, y sobre este pupitre es donde se deposita la Torá para leerlo durante los oficios de la sinagoga. Con el paso del tiempo y con el fin de hacerla esta bimá más suntuosa, entre los judíos españoles de época medieval se tendió a hacer estas tribunas como mucho más altas, a las que había que acceder, por tanto, por una escalera, como veis ahí, aquí la escalera que sube.
y a veces había incluso disputas en las comunidades judías por ver qué familias eran las que se encargaban de realizar la mimá o de sufragar. Bien, la localización en la sala de oración suele ser en una zona central o ligeramente próxima también al Arca Santa, y normalmente existió un debate entre los rabinos en época medieval en si debía situarse en el centro de la sala de oración o debía situarse más próxima hacia el Arca Santa, como digo. Normalmente suele estar con una cierta proximidad al Arca Santa. En torno a la mimá se organiza, esta es la sinagoga actual de Madrid, donde veis lo mismo, el Arca Santa, aquí la tribuna, desde donde se lee, y luego los bancos para los fieles. Esta es otra imagen, también de la misma sinagoga. Suelen ser unos bancos sencillos, unos taburetes, unos bancos, y en la Edad Media normalmente cada judío disponía ya de un lugar propio en la sinagoga, que solía estar en relación con la primacía social que tenía en el conjunto de la comunidad. Las mujeres se sitúan tienen que estar apartadas de los hombres y se sitúan en un espacio de la sinagoga que se conoce con el nombre de Azará, como se indica ahí, que es esta tribuna superior aquí, que es algo similar al triforio que tienen las iglesias románicas de peregrinación, que eran utilizadas en muchos casos cuando para eso se construyeron. Cuando los peregrinos íbamos, por ejemplo, hacia Santiago, pues muchas veces dormían en el interior de las iglesias, precisamente en estas naves superiores, ¿no? los triforios. Y la Azará tiene la función de que sea donde las mujeres asisten a los oficios, a la liturgia de la sinagoga. En otras ocasiones, donde no hay esta tribuna superior, pues se suele acondicionar un pequeño espacio de la sinagoga, de la sala principal, se reserva para una zona donde se separa del resto de la sinagoga mediante una celosía o una cortina que separe el espacio ocupado por los varones del ocupado por las mujeres. Bien, lo normal es que aquí vemos, por ejemplo, también como observáis, esta es una pintura ya de época moderna, no recuerdo si siglo XVII-XVIII, donde aparecen las mujeres separadas de los hombres en esa tribuna superior. Para la iluminación de las sinagogas, bueno, hoy día pues, es muy sencillo, la iluminación artificial. En época medieval solía haber unas claraboyas superiores que permitían la entrada de iluminación, y al mismo tiempo pues, se solía reforzar también esta iluminación natural con una iluminación artificial a base de estos candelabros que normalmente pendían del techo, de algunas de las vigas del techo, y que se iluminaban con aceite que se encendían, y eso reforzaba la iluminación. Al menos desde el siglo XII, las sinagogas suelen contar entre su mobiliario con una lámpara especial, que es la lámpara de Hanukkah, que recordáis que hablábamos la semana pasada, que es la lámpara que hay que encender durante los días de la fiesta de Hanukkah o fiesta de las luces, en la que se conmemora la purificación, la liberación y purificación del Templo de Jerusalén por Judas Macabeo en el año 165 a.C. Y entonces recordáis que decíamos la semana pasada cómo cada día de la fiesta se va encendiendo un receptáculo más de esta lámpara. El primer día se enciende uno, el segundo día se encienden dos, hasta que el último se enciende, el octavo, el último día, con una lámpara especial que se llama Shamash, que es sirviente, lo mismo que el sacristán, tiene el mismo nombre, porque es también la lámpara con la que se encienden los otros receptáculos de aceite. Bien, y asimismo también era frecuente que en las sinagogas de época medieval hubiera una pequeña tarima que servía también para soportar las velas o candiles de aceite que los fieles encendían normalmente allí y que se solía colocar delante o en las proximidades del arca santa. Bien, otro elemento que siempre existe en las sinagogas es la mikvé. La mikvé es el baño ritual. El baño que sirve para el cumplimiento de las complejas leyes de purificación ritual que se imponen en la religión judía, que impone un baño ritual por inmersión, que en hebreo se conoce con el nombre de Tevilá,
en diversas circunstancias. Bueno, tenemos que tener en cuenta que para el judaísmo el contacto con cualquier fluido corporal transmite impureza. O sea, cualquier fluido corporal es impuro y transmite la impureza. Y esto obliga a acudir a la mikvé, pues en ciertas ocasiones. Por ejemplo, las mujeres después de haber contraído la impureza como consecuencia del ciclo menstrual. Las mujeres también después del parto o antes de contraer matrimonio o al contraer determinadas enfermedades, por ejemplo, la lepra. También los prosélitos antes de la ceremonia de conversión al judaísmo. Normalmente se iniciaría con la circuncisión, de la que hablaremos el próximo día para los varones. Los fieles piadosos antes de cada sábado, es decir, los viernes, antes de que se pusiera el sol, porque ya recordáis, y para los que no estabais, que decíamos que el día empieza con la puesta del sol, o cuando se observan 3 astros luminosos en el firmamento. Bueno, pues antes de que empezara el sábado, el viernes por la tarde, iban al baño normalmente. En época medieval era muy habitual. Hoy día ya no es tan habitual. Prácticamente se utiliza por las mujeres. Los varones simplemente el día de Yom Kippur, la fiesta, la víspera de Yom Kippur, asisten también al baño. Y normalmente la mikvé pues, consiste generalmente en una pequeña estancia aneja. Esta es la mikvé actual de la sinagoga Bet Jacob de Madrid, que está en los sótanos de la sinagoga. La mikvé suele ser un baño, una pequeña piscina, muy pequeña de tamaño, pero sí más profunda porque hay que hacer un baño total, por inmersión. Y aquí están los bajos, como digo, de la sinagoga. Hay previamente unas duchas para que las personas que asisten, en la Edad Media por supuesto no era así, pero ahora en la actualidad hay 2 duchas para que las personas antes de acceder a la mikvé se duchen y luego ya acceden a la mikvé, que es lo que vemos aquí. Y veis, a lo mejor se observa difícilmente, pero creo que se puede ver cómo hay unos escalones que bajan hacia abajo, como en algunas piscinas, ¿no?, que tenemos nosotros. Y de época medieval, en España no se conserva más que una mikvé en muy buen estado de conservación, que es la de la localidad gerundense de Besalú. La mikvé, que está construida pues, a base de piedras de sillería muy bonita, y veis también cómo se desciende por unos escalones y se baja a esta pequeña piscina. Lo que siempre se procuraba en época medieval es que fuera agua corriente, es decir, que fluyera el agua, no que fuera agua estancada. Y por eso se procuraba pues, que estuviera también en las proximidades o de un río o de una zona por la que pudiera fluir el agua. Y la cubierta, no lo observamos aquí, pero la cubierta es una pequeña cupulita. Es un espacio muy pequeño, aquí a lo mejor parece más grande, pero es un espacio muy pequeño. Bien, pasemos ahora a ver cuáles son los objetos de uso litúrgico de la sinagoga. Los objetos de uso, bueno, esto no, me parece que no lo he dicho, está siempre aneja a la sinagoga, o sea, o en un pequeño apartadito al lado de la sinagoga, o ahora actualmente pues, muchas veces se aprovechan los bajos, el sótano de la sinagoga para construir. Bien, los objetos sagrados en el judaísmo se conocen con el nombre de Kelei Kodesh, que quiere decir precisamente eso, objetos sagrados. Y entre ellos están los objetos de uso litúrgico de la sinagoga. Entre los objetos de uso ritual propio de la sinagoga hay, o requiere una atención muy especial, los rollos de la Torá, el Sefer Torá, que era, ya lo decía antes, el elemento principal, el elemento sagrado por excelencia de la sinagoga y de la comunidad judía. Es donde está escrito el texto de la Torá para su lectura durante los oficios de la sinagoga. Se colocan estos rollos de pie en el Arca Santa, como decía hace un momento, y se suelen aprovechar o utilizar unos estuches de madera o de metal. Y luego existe una cubierta de tela, que ya veíamos antes, que es la mapá, que suele estar confeccionada con terciopelo, bordado normalmente con hilo de oro y de plata, como vemos aquí en esta sinagoga de Lisboa. Asimismo, se confeccionan también en telas de calidad otros paños de uso litúrgico, al que ya nos referíamos hace un momento, el paroquet, que es la cortina o velo del Arca Santa, y que tiene también algunos símbolos o inscripciones propiamente hebreas. También se confecciona con telas de calidad
el cobertor para el pupitre, para este amud del que antes hacía referencia. Este es el de la sinagoga de Madrid, si no estoy equivocado. Y suele estar decorados en telas bueno, pues de una cierta prestancia y siempre con las inscripciones en oro o en plata. Y predominan siempre los colores cálidos, que suelen ser principalmente el carmín, el color grana, el color morado, para dar más prestancia a todos estos tejidos. Bien, ante el Arca Santa ya hacía referencia hace un momento, como arde el Nertamiz, esta lámpara, y luego el rollo de la Torá suele ser un rollo de grandes dimensiones, un rollo muy alargado que se une a dos varas, como veis, una que aparece al fondo y otra que está aquí, y en medio pues puede haber a lo mejor 30 metros, donde está escrita, de forma manuscrita, la Torá. Lógicamente, como no hay pergamino de 30 metros, pues se va uniendo a base de trozos de pergamino que siempre se tienen que unir con hilos que están hechos a base de tendones de animales que sean animales puros. Por ejemplo, se puede utilizar la vaca o se puede utilizar el cordero, pero los judíos no pueden utilizar el cerdo, porque es un animal impuro, o no podrían utilizar el conejo, que es también animal impuro. Bueno, de esto hablaremos la semana próxima. Ahora lo que quería decir es que son muy largos los rollos de la Torá, hasta 30 metros pueden tener, y este se conserva en la biblioteca de la Universidad de Salamanca, y como no hay pergamino de 30 metros, pues como decía, están unidos, piezas de pergamino. El rollo ya veíamos cómo se fija, esta es una empuñadura, esto que aparece aquí al principio es una de las empuñaduras para levantarlo o poder trasladar el rollo de la Torá. Bien, y después termina, como digo, en estas manzanas o granadas, como decía antes, y luego está la corona de la Torá. El Keter Torah es un objeto decorativo, un objeto artístico. Normalmente se labra en plata, en oro muy raramente, generalmente en plata, y tiene la forma de una corona, como veis aquí en el medio, o en otras ocasiones tiene la forma de una edificación, un castillo o una torre. Y se acompaña con alguna inscripción en caracteres hebreos o con algún motivo decorativo propiamente judío, ¿no? Como puede ser la estrella de David, que es lo que se conoce como el Maguen David. Y principalmente, esto es lo señalado, ya se observa aquí también, estas campanillas que aparecen aquí, pero lo vemos también en esta otra diapositiva, unas campanillas que recuerdan las campanillas que tenía el manto de Aarón en el templo de Jerusalén cuando acudía al Arca Santa. Son unas campanillas que penden con unas cadenitas y que bueno, pues tienen un simbolismo en relación con el templo de Jerusalén. Debido a la prohibición de tocar el rollo de la Torá con el dedo para hacer la lectura y a fin de no perderse, no se puede tocar porque es sagrado, entonces utilizan un instrumento que es este que aparece aquí, que es lo que se conoce en hebreo como yad, que quiere decir mano. Es un puntero que normalmente está elaborado con materiales buenos, que puede ser marfil o más frecuentemente pues, la plata, y consiste pues, en una especie de brazo que termina en una mano con un dedo índice que está apuntando, que es el que se utiliza como puntero para ir leyendo la Torá y no tocarlo con el dedo. Bien, un objeto que nunca falta en la sinagoga es la menorá. La menorá o candelabro de 7 brazos. Sus orígenes se remontan al judaísmo bíblico y su finalidad consistía en iluminar el santuario. Luego ya después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, la menorá se convirtió en uno de los símbolos más representativos del judaísmo. Y en las sinagogas esta menorá pues, normalmente se solía situar en las proximidades del Arca Santa y se elaboraba con mucha frecuencia, como es una lámpara grande, pues lógicamente no se utiliza la plata, se utilizaba normalmente el latón que es una aleación de cobre y de zinc que es dorado, entonces este brillo dorado pues recuerda el oro con el fin de darle pues mayor suntuosidad también.
y por ese motivo el latón se utilizaba con muchas frecuencias también con una finalidad decorativa y de suntuosidad en el judaísmo. Bien, del mismo modo, al menos desde el siglo XII, las sinagogas contaban también entre su mobiliario con esta Hanukkah menorá o candelabro de Hanukkah, al que antes hacía referencia, candelabro de 8 brazos, pero que tiene esa luz novena en el medio, que es ese shamash que decía, o sirviente, con la cual se van encendiendo las otras luces. En alguna ocasión, esta es otra Hanukkah menorá, candelabro de Hanukkah, como veis, 8 receptáculos para el aceite, para mecha y aceite, y luego el del medio, que es con el que se encienden los otros. Y luego también está esta otra, que ya veíamos antes también, que se adosaba, esto es una miniatura de época medieval, estaría adosada a uno de los muros de la sinagoga y se encendía también durante los días de la fiesta de Hanukkah. Y en último lugar, pues también habría que hacer una brevísima referencia al shofar, que es este cuerno de carnero vaciado que se utiliza sobre todo en la víspera y la fiesta de Yom Kippur y del día de Año Nuevo, el día de Rosh Hashanah, y que tiene un fuerte carácter penitencial para recordar la necesidad de hacer penitencia los judíos en esas fiestas. Bueno, dejamos el ajuar. Esta es otra representación de, como ya hacíamos referencia, a este judío. Es una imagen de Rosh Hashanah o Día de Año Nuevo, y para los que no estuvisteis la semana pasada, recordáis que decía cómo tiene los pies en una postura antinatural, uno mirando a la izquierda y el otro a la derecha, porque está mirando, es el día de Año Nuevo, está mirando al año que termina, el pie derecho en este caso, que es el que está a nuestra izquierda, el que vemos nosotros por la izquierda, y luego el otro pie que está mirando al otro lado al año que comienza, ¿no? Recordáis los que estuvisteis que decíamos que era esta representación del Jano di Fronte, el dios romano Jano, que es el que representa normalmente los calendarios medievales, normalmente el mes de enero, porque está mirando por un lado hacia la izquierda, hacia el año que termina, y por la derecha al año que comienza. Bien, y luego hemos visto ya los instrumentos de uso litúrgico, los objetos de uso litúrgico en la sinagoga. Vamos a ver ahora también los objetos de uso litúrgico en la casa, en las viviendas particulares, porque recordáis que decía que la casa tiene también y determinadas cenas, tanto la comida o la cena del sábado como sobre todo la de Pascua, el seder de Pascua, tiene un fuerte sentido litúrgico. Y en ese sentido, la gran diferencia que existe entre la iglesia y la sinagoga es que en la iglesia, el lugar central y más importante de la iglesia es, por supuesto, el sagrario y, en segundo lugar, el altar. El altar no existe en la sinagoga. Os habéis dado cuenta que estaba el arca santa, que estaba la tribuna y que estaba los asientos para los fieles. No existe el altar, es la gran diferencia. El altar en el judaísmo se ha trasladado a la vivienda, se ha trasladado a la casa. El altar es la mesa el día del seder de Pascua, o el sábado también, en la celebración de la comida del sábado. Bien, entre los objetos de uso litúrgico estarían primero las jofainas, diversas jofainas, porque es importante, recordáis que lo decía la semana pasada, que antes de la comida del sábado, antes de la comida del seder de Pascua, de la cena del seder de Pascua, antes de las comidas en las celebraciones más importantes, el varón que dirige que preside la mesa tiene que lavarse las manos ritualmente. En el seder incluso hay que lavarse las manos en 3 ocasiones a lo largo de la cena. Y estas son jofainas actuales. O sea, la otra era una miniatura medieval, estas son jofainas actuales porque el rito se sigue manteniendo. Aquí hay otra, también de época actual, una pequeña vasija, una pequeña jarra que contiene el agua, y luego el lavabo, el recipiente para recoger el agua en el que se lava las manos. Bien, luego existen también diversas bandejas para el pan, del sábado, que es un elemento fundamental, y también veremos que las hay para el seder de Pascua, donde el pan ácimo, las masot, el pan sin levadura,
que es el que se consume en Pascua, durante los 8 días de Pascua, y que tiene un lugar central en el Seder de Pascua, pues se deposita en unas bandejas también. Normalmente bandejas en la Edad Media solían ser de plata, ahora pues bueno, pues ahora hay todas las bandejas de plata y las personas que puedan y las que no puedan, pues bandejas más modestas. Esta es una bandeja también para contener el pan del sábado, que se colocan dos barritas de pan, que se conoce como jalá entre los judíos hispanos, y recordáis que decía que se depositan 2 panes porque el sábado, siempre en el éxodo de los judíos por el desierto, cuando escaparon de Egipto, el viernes por la tarde el pan caía en cantidad doble, porque el maná, recordáis el maná que caía para que los judíos pudieran comer mientras estaban por el desierto, porque no tenían comida, y entonces Moisés le pidió a Yahvé, al Señor, que les diera comida, y entonces les mandaba el maná, que caía siempre al atardecer, o por la noche, al atardecer del día, y lo recogían el día siguiente por la mañana. Pues el viernes, como el sábado los judíos no pueden trabajar, no pueden realizar ninguna actividad, no pueden recoger tampoco el maná, y entonces el viernes caía en cantidad doble para que lo recogieran para el viernes, para el sábado y luego para el domingo. Bien, en recuerdo de esto, el sábado siempre, en la cena del sábado, tienen dos panes. Bien, otro elemento que no falta nunca en las casas es la copa para realizar la bendición del vino, el kiddush del vino, que suele ser una copa metálica normalmente, y que pues existen muy diversos tipos de copas para el kiddush, normalmente con algunas inscripciones, suelen ser copas elegantes, bien labradas, bien trabajadas, y es fundamental para pronunciar la bendición del vino en diversas comidas. Aquí se ve en la escena superior, no se ve muy bien, pero bueno, es el cabeza de familia, el padre, que está pronunciando la bendición del vino con la copa levantada. Está diciendo la bendición del vino, pues normalmente bendito seas Dios por el fruto de la vid, ¿no? Algo similar. Y luego en la miniatura inferior, en la parte de abajo, se observa cómo se está realizando esta ablución ritual de las manos también antes de la comida. Asimismo, también me parece que se me ha saltado una, bueno, no, puede ser que no la tengo. Bien, observamos también aquí cómo está procediendo el cabeza de familia a beber de la copa de vino. Recordáis que decía que coge la copa con la mano derecha y tiene la mano izquierda sobre un cojín, recordando la postura en la que se comía por parte de las personas libres en el mundo clásico grecorromano. Recordáis de las películas estas romanas, como están recostados y apoyando el brazo izquierdo, y entonces esto es en sentido de que son hombres libres, lo hacen en el mundo clásico. De los judíos, como el día de Pascua recobran la libertad, porque es el día que escapan de la esclavitud de Egipto, pues lo hacen así también, depositan el codo izquierdo sobre un cojín como símbolo de esta libertad recobrada en este día. Luego está las masot de Pascua, del Seder de Pascua, que recordáis que decían que eran 3, 2 que son las que se consumen durante la cena, y luego una tercera que se fracciona, se parte por la mitad, y una mitad se guarda hasta el final de la cena. Era lo que recordáis que decíamos que era el afikoman, que se come al final del Seder de Pascua, para recordar la importancia que el pan tiene en esta celebración, en el Seder. Bien, aquí tenemos el pan, se recubre tanto el del sábado como el del Seder de Pascua, se recubre con un cubrepan que suele ser blanco y suele tener pues alguna inscripción en hebreo. Y luego esta es una bolsa para el afikoman. Recordáis que acabo de decir que el afikoman es esta mitad de las masot. Las masot son estas tortas de pan ácimo, pan sin levadura, y se guarda una mitad hasta el final de la cena. Y se suele guardar o en una servilleta o en una bolsita, como es esta que aparece aquí, que es esta bolsa
esta bolsa para guardar y conservar el afikoman hasta el final de la cena. Bien, después, recordáis que decía que para la cena de Pascua, debido a que los judíos durante los 8 días de Pascua no pueden consumir alimentos fermentados, tienen que disponer de una vajilla propia para la Pascua, que es lo habitual hoy día entre las familias judías, pero en época medieval, pues muchas familias no tenían los medios económicos para disponer de una vajilla especial para el día de Pascua, y entonces lo que hacían es que la tenían que purificar el día antes del comienzo de la Pascua, la tarde antes del comienzo de la Pascua. Y normalmente la purificaban o en el mikve, la llevaban a purificar en ese baño, en la mikve que antes veíamos, o la purificaban en casa en un caldero con agua hirviendo, como es el caso que aparece aquí. Bien, para la cena del Seder de Pascua, los judíos tienen, aparte de la cena propiamente dicha, que luego, bueno, pues es una cena normal y corriente, en la que suele haber huevos cocidos, puede haber pescado, puede haber algo de carne de cordero normalmente, o pollo, en fin, una cena normal y corriente, pero tiene que haber una serie de elementos que son imprescindibles en el Seder de Pascua. Y son, en primer lugar, está un hueso de cordero, y para eso son este plato que se conoce con el nombre de kehará, que es el plato de Seder, que tiene 6 pequeños recipientitos, como veis ahí, aquí lo mismo, es un plato, una kehará moderna, y que tiene esos pequeños recipientes para colocar los ingredientes básicos, rituales de la cena del Seder. Aquí los vemos. Tenemos un hueso de cordero. Normalmente no es una pieza de cordero que se vaya a comer, es simplemente el simbolismo del cordero, el cordero pascual, el cordero que se sacrificaba para la Pascua, un huevo cocido, siempre, un recipiente con el agua salada o vinagre, que es para remojar las verduras amargas, verduras que recuerdan la amargura de los israelitas en la esclavitud de Egipto, y que se remojan aquí. Esta vasija, este agua, recuerda el Mar Rojo que indicaba la semana pasada cómo los israelitas, cuando escapan de los egipcios, pues tienen que atravesar el Mar Rojo. Y entonces Yahvé le dice a Moisés que dé con la vara en el suelo, da con la vara en el suelo y el Mar Rojo se abre. Pasan los israelitas y una vez han pasado, le dice otra vez Yahvé que dé con la vara en el suelo otra vez, se cierra el mar y perecen ahogados todos los egipcios que habían entrado en el Mar Rojo tras los israelitas. Bien, pues en recuerdo de este paso del Mar Rojo está esta vasija en la que se mojan estas verduras, que son otros de los ingredientes básicos. Y luego hay otro ingrediente básico, que es una especie de pasta que se llama jaroset, que está hecha a base de frutos secos, de dátiles, manzanas, mezclado con canela, con vino, y todo eso hace una especie de pasta que lo que recuerda, si os acordáis de la semana pasada que decía, es la argamasa que utilizaban los israelitas en Egipto cuando trabajaban en las obras faraónicas, en la construcción de las pirámides y otras obras en las que eran empleados como esclavos. Pues esta argamasa que utilizaban tiene su recuerdo aquí en este jaroset, en esta mixtura que utilizan. Y luego siempre hay, aquí no aparece. Bueno, estos son los ingredientes de la cena de Pascua, del Seder de Pascua, es a lo que acabo de hacer referencia, pues está aquí recogido. Hay varias verduras, uno se llama carpás, que suele ser perejil o apio, otro que es el jaseret, que suele ser una raíz de rábano picante, y otro que es el maror, que suele ser lechuga o endivias, en fin, verduras normalmente amargas. Bien, y luego siempre al lado de esta kehará, de este plato donde se recogen estos ingredientes fundamentales, hay una copa de vino llena, que es la copa de Elías, del profeta Elías, que recordáis que decía la semana pasada que siempre preside todos los seder, bueno, simbólicamente preside todos los seder, y siempre se le reserva un sitio en la mesa y una copa de vino llena. Bien, otros objetos de los que disponen los judíos para la celebración doméstica del sábado son, bueno, estos son también keharás y bandejas para las masot. Y bien, otro de los elementos que disponen las familias judías para la celebración doméstica del sábado son 2 velas o 2 candelabros,
que aparecen junto a esta copa de vino y aparecen junto a los dos panes, a los que antes hacía referencia. Estos candelabros y estos candiles deberían encenderse el viernes por la tarde antes de la puesta del sol. Son otros dos ejemplos también de candiles para la celebración del sábado. Y luego también hay una especie de especiero que se conoce en hebreo con el nombre de besamín, en el que se recogen las hierbas aromáticas, plantas aromáticas que se utilizan en esa celebración que se realiza el sábado cuando finaliza la fiesta, el sábado por la tarde, cuando se va a poner el sol, se celebra la celebración que se llama Havdalah, que recordáis que decía que quiere decir separación, que es la separación entre el sábado, el día sagrado, y el día siguiente, que ya es un día normal y corriente. Para nosotros es el día sagrado, para los judíos es un día normal y corriente, es el primer día de la semana, el domingo para los judíos es el primer día laboral. Bien, en esta fiesta, en esta celebración de la Havdalah se realizan 4 bendiciones y unas son sobre unas plantas aromáticas que se contienen en estas cajitas llamadas besamín, que contienen estas plantas aromáticas. Aquí veis precisamente cómo hay una vela, porque una de las bendiciones es sobre una vela encendida, otra sobre la besamín, con las plantas aromáticas, otra sobre la copa de vino, y la cuarta es la bendición propiamente de la Havdalah, que es la separación. Y a la derecha hay una miniatura de época medieval en la que vemos cómo está representando la celebración de la Havdalah, el niño que tiene la vela encendida en la mano, sostenida con las 2 manos, y el cabeza de familia que tiene la copa de vino. Bien, hay también otros elementos materiales que se utilizaban también para la celebración de diversas fiestas del calendario litúrgico judío. Una de ellas eran estas cabañas, que recordáis que voy a mirarla ahora para que no pasarme mucho del tiempo. Debemos empezar en cuartas, ¿verdad? Bueno. Unas son las cabañas. Bueno, estas son las cabañas que se utilizan para la fiesta de Sukkot o fiesta de los tabernáculos, y es un elemento que, bueno, pues es un ejemplo de arte efímero que se levanta normalmente durante los días de la fiesta de Sukkot. También para la celebración de esta misma fiesta de Sukkot existe otro objeto, que es este estuche metálico en el que se contiene siempre ese cidro, ese fruto, que es también un elemento fundamental en la festividad de Sukkot. Este es otro objeto también, otro recipiente actual, estos son objetos actuales, no son de época medieval, para contener este cidro que tiene su función en esta celebración de la fiesta de Sukkot. Y todos estos objetos los tienen las familias. Este es otro ejemplo. Están todos tomados de internet, por si tenéis interés en verlos. Bien, otro objeto de liturgia familiar que no falta nunca en las casas de las familias judías es la Hanukkiyá. La Hanukkiyá es esta lámpara de 8 velas, de 8 receptáculos, en muchos casos para mecha y aceite, y que se contiene en las casas. Y ya me he referido a ella, no voy a extenderme más. Se enciende en los días de la fiesta de Hanukkah o fiesta de las luces. Esta sí es de época medieval. Veis que hay 8 pequeños recipientes. Esta ya la proyectamos la semana pasada. Esta procede de la judería de Lorca, que se ubicaba en el castillo de la localidad de Lorca, y veis que son 8 pequeños recipientes más pequeños, y luego el de la derecha, que es un poquito más grande, que es este shamash con el que se encienden los otros 8. Este es también de época medieval, se conserva en el Museo Sefardí de Toledo, este que estaba en esta sinagoga que veíamos antes, la sinagoga del Tránsito, y es lo mismo, 8 recipientes más pequeñitos, y el que está a la derecha más grande, que es el que se utiliza para encender los otros. Bien, otro objeto de uso litúrgico es el de la fiesta de Purim, que es la fiesta de la reina Esther, en la que se rememora la liberación de los judíos en Persia por medio de la reina Esther. La reina Esther, que estaba casada con el rey Asuero, y que, cuando el primer ministro Amán quería destruir y dar muerte a todos los judíos, Esther medió ante su marido el rey y consiguió la liberación de los judíos. Bien, en recuerdo de esta liberación del pueblo judío,
En esta festividad, que se celebra el día 14 del mes de Adar, se lee el libro de Esther en la sinagoga. Y en las casas suele haber también un pequeño estuche metálico, decorado normalmente, como veis ahí, profusamente decorado, en el que se contiene un pequeño rollo en pergamino que contiene el texto del libro de Esther. Aquí lo veis, por ejemplo, como se ve. Este yo creo que es moderno, pero vamos, es un texto que tiene que cumplir las mismas condiciones de la Torá, o sea, tiene que estar escrito en pergamino también y tiene que estar escrito en letra hebrea, manuscrito en letra hebrea. Y es este pequeño receptáculo para contener precisamente este libro de Esther. Bien, y luego otro elemento fundamental que es fundamental en el judaísmo es lo que se conoce con el nombre de la Mesusá. La Mesusá es un pequeño receptáculo, como veis ahí, de forma longitudinal, que está en las puertas de las casas. Siempre en la jamba de la puerta derecha, en la jamba derecha según se entra en la casa. Esto, bueno, pues viene a ser el equivalente de nuestro Sagrado Corazón de Jesús, que teníamos siempre en las casas, y que desgraciadamente ha ido desapareciendo, ¿no? Cada vez más. Pero la Mesusá contiene unos textos del Deuteronomio, del libro del Deuteronomio, que es precisamente también con el que se inicia esa oración Shema Israel a la que antes hacía referencia, y que dice: escucha, oh Israel, el Eterno, nuestro Dios, es uno, y amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y llevarás dentro del corazón estos mandatos que hoy te doy, y los inculcarás a tus hijos, y hablarás de ellos cuando estés en tu casa, cuando viajes, cuando te acuestes y cuando te levantes, y los tendrás atados como señal en tu mano, y serán como frontales en tus ojos, y los tendrás escritos en las jambas de las puertas de tu casa y en los portales de la ciudad. Bien, también el propio Deuteronomio, en el capítulo 11, los versículos 13-21, también hace referencia también pues, a lo mismo, ¿no? A la necesidad de que recuerden, la necesidad de que recordar que Dios es uno y que hay que tenerle siempre presente, ¿no? Y a este fin, bueno, en este pergamino, en una de las caras, se escriben estos versículos del Deuteronomio, y en la otra cara se escribe una palabra en hebreo que es Shaddai. Shaddai es todopoderoso, equivale a todopoderoso. Es uno de los nombres que en la Biblia se dan a Yahvé, al Señor. El nombre de Yahvé no se puede pronunciar habitualmente por los judíos, está estrictamente limitado el uso de la palabra Yahvé, y entonces se utilizan otros sinónimos, entre ellos la palabra Shaddai. Y Shaddai es el que aparece en esta Mesusá. Esta Mesusá, como digo, se coloca en la jamba de la derecha según se entra, y normalmente hay un pequeño rebaje en la jamba de la derecha siempre, y esto es lo que ha permitido ver que alguna casa pudo ser en el pasado una casa habitada por judíos. Esta, por ejemplo, es una judería de Cáceres, es una casa judía de Cáceres, de época medieval. En España se han conservado pocas, en Portugal se han conservado bastantes restos de estas de la Mesusá. Y lo habitual es que cuando los judíos entran o salen de la casa, reciten una bendición y toquen la Mesusá con la mano derecha, como vemos en esta miniatura italiana de finales del siglo XV, ¿no? Al entrar o salir, pues para pedir la protección divina fuera de la casa. Bien, otro apartado es el que se refiere a la indumentaria de uso litúrgico. Voy a procurar ir ya bastante rápido por no alargarme mucho, porque hay una tercera parte que querría hablar, ya no lo voy a hacer, pero voy a hacer referencia breve a la indumentaria para uso litúrgico y luego simplemente a los textos para uso litúrgico. Bien, en primer lugar, entre las prendas de uso litúrgico hay que hacer referencia en primer lugar al talit. El talit es el manto de oración judío. Es un manto rectangular, normalmente de lana, de algodón o de seda. Tiene color blanco y suele tener unas franjas azules, en ocasiones también doradas, y está rematado, es fundamental, en sus ángulos, en este caso en su parte inferior, en unos flecos que se conocen, como ahí aparece, con el nombre de sisillón.
Estos flecos se cosían en la antigüedad a los vestidos de uso diario. Pero en la diáspora, cuando los judíos salieron de Tierra Santa y se dispersaron por todo el Oriente Próximo y por Occidente, pues se perdió esa costumbre. La costumbre de llevar en los vestidos habituales estos flecos, estos tzitziliot, se perdió. Y entonces se recuperó en el siglo XIII, pero ya en el talit, en el manto de oración, el manto que se utiliza para estar en la sinagoga y para realizar determinadas prácticas litúrgicas. La finalidad de las tzitziliot, ¿qué finalidad tienen estas tzitziliot? Pues es básicamente recordar la presencia divina y la necesidad de cumplir con los preceptos de Yahvé, con los preceptos del judaísmo. El talit era inicialmente una prenda de vestir, pero después del exilio de Babilonia, ya en el siglo VI a.C., en el 586 a.C., su uso quedó ya restringido exclusivamente a las celebraciones litúrgicas. Con este manto los judíos se cubren la cabeza y los hombros en la sinagoga durante el oficio de la mañana, durante el rezo de las oraciones más solemnes, así como también para la lectura del Sefer Torah, el libro de los rollos de la Torah. Hay que leerlo siempre con el manto de oración, con el talit puesto. Y se utiliza también durante casi todo el día, durante la celebración del Yom Kippur y la celebración de Tisha B'Av. Recordáis que eran esos dos ayunos de los que hablábamos, el día del perdón, el gran día de ayuno del judaísmo, de Yom Kippur, y luego también esta festividad también de Tisha B'Av, el día 9 del mes de Av, que también se celebra un ayuno riguroso en recuerdo de la destrucción de los dos templos de Jerusalén, el primero y el segundo. Y se pone también el talit, el manto de oración, para hacer sonar el sofar. El sofar, veíais, si recordáis, esa miniatura medieval que veíamos antes, como estaba ese judío, que tenía los pies uno mirando a la izquierda y otro a la derecha, que estaba tocando el sofar con el manto de oración puesto. Bien, otra prenda también es lo que se conoce como arba kanfot o talit katán, que quiere decir literalmente manto pequeño, y que es una especie de escapulario del que penden también 4 tzitziliot. Esto se utiliza no con carácter habitual, sí por los judíos más escrupulosos con el cumplimiento de la ley judía, porque quieren utilizarlo de forma más habitual. El talit se utiliza pues, fundamentalmente en la sinagoga para momentos determinados, y hay judíos que quieren llevar el talit pues, puesto de forma más habitual todos los días, por llevar esos flecos o tzitziliot. Y entonces se pone esta especie de escapulario debajo del vestido. Aquí vemos un escapulario un poco mayor también, que tiene lo fundamental, estos tzitziliot, estos flecos que cuelgan. Bien, otro elemento litúrgico fundamental es lo que se conoce con el nombre de tefelín, que son las filacterias. Se trata de unas pequeñas capsulitas, que son estas que aparecen aquí, que tienen unos escritos en pergamino, los mismos versículos del Deuteronomio que veíamos también para la Mesuzá. Son exactamente los mismos. Y estos se colocan mediante unas cintas de cuero, que son estas que vemos aquí, de cuero negro, se colocan durante el oficio de la mañana en la sinagoga, excepto los sábados, y también se colocan otros días festivos en la sinagoga. Su finalidad es recordar, vemos aquí cómo se está colocando, tiene ya uno colocado en la frente y otro se lo está colocando en el brazo izquierdo. Uno es en la frente y otro en el brazo izquierdo. Y tiene como finalidad recordar y afirmar la permanente presencia de Yahvé y la necesidad de cumplir con todos los preceptos de la religión judía. Bien, y en cuarto lugar tenemos la kipá. La kipá, que literalmente quiere decir cúpula, es un término hebreo que quiere decir cúpula, consiste en una pequeña gorra de carácter ritual, que suele ser de tela o de lana, que es usada habitualmente por los judíos varones y que en la actualidad corrientes que no son plenamente ortodoxas admiten también su uso por parte de las mujeres. Es de uso obligatorio incluso para los no judíos para entrar en determinados lugares de culto, por ejemplo en las sinagogas, ante el muro de las lamentaciones, para entrar en cementerios o en lugares sagrados, también para la plegaria, para el estudio de la Torá, en fin, todas estas ocasiones hay que ponerse la kipá. Su uso no obedece a ningún precepto,
o sea, no está recogido en ningún precepto religioso judío, a diferencia del talit y de las filacterias, de los tefilín, que sí está obligado por estos versículos del Deuteronomio, pero la kippah se ha convertido también actualmente en uno de los símbolos principales del judaísmo. Probablemente sus orígenes no se conocen con exactitud, pero es muy probable que se remonten a los tiempos de la redacción del Talmud, que se hace en los siglos II al VI después de Cristo. Es muy posible que la kippah, el uso de la kippah se remonte a esos tiempos. Y simboliza, lo que quiere simbolizar es que Dios está permanentemente por encima de los hombres y de todas las cosas. Bien, y ya bueno, tenía aquí un pequeño apartado, muy rápido, simplemente, que hay también algunos objetos, hoy día ya no tanto, pero en época medieval sí tenían una importancia más significativa para uso mágico o supersticioso. Por ejemplo, la utilización de manos quirománticas en las que se leían las rayas de las manos, normalmente siempre una mano derecha para un varón, luego en este caso sería un varón, a las mujeres se les leía la mano izquierda, para ver pues, un poco el destino que esperaba a los hombres. Había también, recordáis que decía la semana pasada que en el judaísmo tiene una importancia enorme la ciencia astronómica, porque al ser un calendario que sigue el ritmo fundamentalmente de la luna, también del sol, pero fundamentalmente de la luna, para fijar las celebraciones litúrgicas, tienen que tener unos conocimientos importantes de astronomía para ver cuándo tienen lugar el comienzo de las fases de la luna, la neomenia, en fin, todas estas cuestiones. Y la ciencia astronómica tuvo en época medieval una importancia muy considerable. También para ahuyentar los peligros, para ahuyentar el mal de ojo, sobre todo se utilizaban diversos amuletos en placas metálicas, otras veces en cintas de cuero, y tiene también escrito aquí un texto en hebreo, y luego en el centro, en ese cuadrado, tiene también escrito, en este caso, esa misma palabra que veíamos antes de la Mesusá, Shaddai, todopoderoso, es decir, también aunque tiene un cierto carácter supersticioso y mágico, pero bueno, pues también tiene un fondo religioso. Este es el tetragrámaton, que son las 4 letras que componen el nombre sagrado de Yahvé, que no puede ser, como decía hace un momento, no puede ser pronunciado en el judaísmo, sino en momentos muy concretos, muy definidos, y se utilizaba con carácter mágico en muchas ocasiones, todo en línea con lo que se llama la magia del nombre o la magia de la palabra, que tuvo una importancia fundamental en el judaísmo. Y luego, por último, está lo que se llama el Hamsa, que es la mano de Dios, representa la mano de Dios. Esto tiene también su paralelismo en el islamismo, con la llamada mano de Fátima, y tiene también en el cristianismo, aparece también, probablemente de origen judío, esto es un Hamsa hebreo también, y en el cristianismo aparece esta representación de la iglesia de San Clemente de Taúl, en Lérida, que es la mano de Dios, y que guarda pues también en cierto sentido con este Hamsa del judaísmo. Pero en el cristianismo no hay problema ninguno en representar la figura de Dios, en tanto que en el judaísmo está terminantemente prohibida la representación de Dios, no de la figura humana, porque eso también existe mucho debate si en el judaísmo está prohibido representar figuras humanas. No, pueden representar figuras humanas y de hecho las representan. Pero la figura de Dios no se puede representar. Y entonces siempre hay que representarla mediante una mano o también en otros casos veíamos una iluminación la semana pasada y pensé que la tenía aquí, a lo mejor está más adelante, no recuerdo. Se representa a veces con los rayos de una zarza ardiendo, como aparece, por ejemplo, cuando Yahvé entrega las tablas de la ley a Moisés y aparece Yahvé representado como una zarza ardiendo. Bien, y luego por último ya, y ya así es unos breves minutos, pero creo que es importante hacerlo, los textos para uso litúrgico que utilizan los judíos. En primer lugar está la Biblia. La Biblia, lógicamente, la Biblia completa, que es lo que se conoce en hebreo como Tanaj, y que se compone de 24 libros. Son fundamentalmente 3 grandes bloques. En primer lugar, la Torá, que es nuestro Pentateuco, que son los 5 libros primeros
de la Biblia: Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Luego están los libros de los profetas, que son 8 libros: Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y luego un libro que compone los 12 profetas menores. Y luego, en último lugar, los escritos que son 11, si no estoy equivocado: Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras y Crónicas. Crónicas, creo que 1 y 2, no sé si suman en total 24 libros. Bien, en la actualidad se hacen ediciones de la Biblia completa, del Tanaj, o se hacen también ediciones a veces solo de la Torá, de los profetas o de los escritos. Bien, en la sinagoga hay dos textos fundamentalmente. Uno es el Sefer Torá, los manuscritos en forma de rollo que contienen los 5 libros del Pentateuco. Se utilizan también, lógicamente, otros libros de la Biblia que se contienen también en rollos, en otros rollos aparte. Entre ellos está el libro de Esther, que se contiene en un rollo, y luego hay los otros libros bíblicos que ya no están necesariamente en rollo. Y luego está el Humás. El Humás es una edición impresa de la Torá para uso individual, para que los fieles puedan seguir la lectura de la Torá, y que en la actualidad, en otros tiempos no, era exclusivamente en hebreo, como sucedía entre nosotros, que era también la liturgia, los textos en latín. Pero en la actualidad ya también hay Humás que tienen también el texto en lengua vernácula, por si algún fiel pues no conoce el hebreo con la misma profundidad y por tanto le gusta más seguir la lectura de la Torá, porque lo fundamental es que se enteren de la Torá, de lo que se lee, ¿no? Y una referencia muy rápida: estos serían los grandes. Este es el Sefer Torá o rollo de la Torá, como vemos también, con dos varas a cada lado. La Torá se escribe siempre, como digo, con a mano, es manuscrito siempre, en letra hebrea, con caracteres muy cuidados, una escritura muy cuidada, y normalmente siempre todas las columnas tienen el mismo número de líneas, normalmente en torno a 40. En este caso, no sé, es un Sefer Torá, un fragmento de Sefer Torá que se ha conservado en cada obra y que se expone en el archivo catedralicio de cada obra. Como en hebreo y en el Sefer Torá no se utilizan más que letras consonantes, con el fin de facilitar la lectura, se escriben las vocales normalmente en la parte inferior, y hay también unos signos diacríticos para enseñar los puntos y que sirva para que la lectura se haga de forma más sencilla. Bueno, ya veíamos cómo es muy extensa, estos 30 metros, como no puede ser tocada con el dedo, se utiliza el yad. Y luego también es importante señalar que todos los objetos sagrados en el judaísmo, fundamentalmente los textos sagrados, la Torá, el Esther, no se pueden tirar. Cuando se deterioran y ya no es posible su uso, no se pueden tirar. Y entonces se depositan en una pequeña cámara que suele existir en la sinagoga, en ocasiones, que se conoce con el nombre de Geniza, y que en otras ocasiones se encuentra en un cementerio. Este es un cementerio judío de una localidad india de Kolkata, o Kolkata, no sé cómo se pronuncia, y esta pequeña camarita sería la Geniza de esta comunidad, a la que se trasladan estos restos. Bueno, la más importante de todas las Genizot, o Genizá en este caso, fue una del Cairo, de la sinagoga del Cairo, porque se localizó, no se conocía, y se localizó y se encontraron unos textos de época medieval de un enorme valor que sirvieron pues, para el estudio precisamente de los textos bíblicos de época medieval. Bueno, luego tenía aquí otras, ya no me voy a detener porque si no ya me extendería mucho. Esto ya se refiere a la iluminación, a la decoración de las Biblias y de las Agadot. Simplemente veréis cómo esta es un colofón en el que se dice el nombre de quien iluminó
esa Biblia de Cervera del año 1300. Se dice que fue Joseph Hasarfati, que quiere decir Joseph el francés. Sarfat en hebreo, Francia es Sarfat, Alemania es Kenaz, España es Sefarad, y entonces es un judío francés, seguramente, el que iluminó esta Biblia de Cervera del año 1300. Esta era la iluminación, la representación que os decía antes, como Moisés está ante la zarza ardiendo, que representa a Yahvé. Bueno, iluminaciones de Biblias. Luego, también pensaba decir que en hebreo las letras iniciales no se escriben en mayúsculas y entonces no se hace como se hace en los santorales y en las Biblias cristianas, donde siempre se decora muchísimo la letra inicial, como conocéis perfectamente, y entonces en hebreo, en las Biblias hebreas, se decora o una palabra, como es en este caso, o en otras ocasiones alguna letra. Por ejemplo, con estos rasgos ascendentes que terminan en una flor, en la imagen de la izquierda, o mucho más estético, el que aparece en la imagen de la derecha, que termina ese rasgo en una especie de ave, ¿no? Como veis, con un pico muy largo. Bien, otra vez se decora con micrografía, es decir, con letra pequeñita, haciendo dibujos en torno al texto principal. Aquí utilizando unas arcadas góticas, y luego se utilizan elementos propios del templo, por ejemplo, el candelabro de los 7 brazos, las figuras de los 2 querubines o ángeles alados que aparecen arriba, el báculo florido de Moisés y de Aarón, que aparece en el cuadrado inferior de la derecha, la jarra del maná, que es la que aparece en el medio, esta decoración que imita alfombras, parece un alfombrado clásico, y después está la Agadá. La Agadá es un texto fundamental en el judaísmo porque es la que se utiliza para seguir el Seder de Pascua. Se tiene que ir leyendo durante la cena de Pascua, la va leyendo el padre de familia y va indicando todos aquellos ingredientes que tienen que ser consumidos, las bendiciones que tienen que ser pronunciadas. Son ejemplares modernos de la Agadá. Estas ya son Agadá, es una Agadá de Barcelona de época medieval, como veis, profusamente decorada, magníficamente decorada. La pena es que solamente se han conservado 12 agadots de estas de época medieval, con unas ilustraciones que en muchos casos reflejan o escenas bíblicas o escenas relacionadas con la Agadá, con la fiesta del Seder de Pascua. La limpieza de la casa para eliminar todos los restos que puede haber de levadura, la purificación de la vajilla de Pascua, la fabricación la cocción de las masot, de los panes que van a ser consumidos, el sacrificio ritual del cordero pascual, abajo, el oficio en la sinagoga, la cena de Pascua y luego también escenas de la vida cotidiana, en la que vemos, por ejemplo, a mujeres bailando en espacio doméstico, sin duda ninguna, porque no tienen el velo puesto, están dentro de una casa. Y luego, ahora recientemente, pues hay también agadots que se utilizan para la familia e incluso para los niños, como esta edición que vemos aquí, una edición para que puedan leer los niños de forma más sana. Bueno, y con esto ya termino.